Allá afuera, en la negrura más absoluta y silenciosa que la mente humana pueda procesar, flota un pequeño artefacto de metal, una reliquia de una era de optimismo ciego. Se llama Voyager 1. Desde 1977, esta máquina ha estado huyendo de nosotros a una velocidad que desafía nuestra comprensión cotidiana. Más de 61.000 kilómetros por hora. Es, hasta la fecha, el objeto fabricado por el hombre que más lejos ha llegado en la historia. Sin embargo, si miramos las frías matemáticas del cosmos, la Voyager 1 no ha salido ni siquiera del porche de nuestra casa. A pesar de su velocidad vertiginosa, si esta sonda se dirigiera hoy mismo hacia Próxima Centauri, la estrella más cercana a nuestro Sol, tardaría más de 70.000 años en llegar. 70.000 años. Para cuando esa pequeña caja de instrumentos alcanzara su destino, la humanidad, tal como la conocemos, probablemente habría evolucionado en algo distinto o se habría extinguido por completo. Esta es la primera grieta en el sueño de la ciencia ficción. Nos han vendido la idea de que las estrellas son nuestro próximo destino lógico, que después de conquistar la Luna y poner un pie en Marte, el salto a otros sistemas solares es solo una cuestión de tiempo y mejores motores. Pero la verdad es mucho más cruda, más física y más aterradora. El universo no fue diseñado para ser navegado por criaturas de carne y hueso. No es solo un problema de ingeniería que podamos resolver con un par de siglos de innovación. Es una cuestión de leyes fundamentales. La realidad es que vivimos en una prisión invisible de dimensiones tan vastas que la propia palabra distancia pierde su significado. La humanidad nació en este sistema solar y con toda probabilidad morirá en este sistema solar. Miren el cielo nocturno. Esas luces parpadeantes nos dan la ilusión de cercanía, como si fueran fogatas en la colina de al lado. Pero esa es la mayor mentira de la perspectiva. Entre nosotros y la estrella más cercana se extiende un abismo que la mente humana no está equipada para comprender. Si quisiéramos visualizarlo de forma honesta, tendríamos que reducir nuestra escala drásticamente. Imaginen que la Tierra es un pequeño grano de arena. En esa misma escala, el Sol sería apenas una naranja situada a unos 10 metros de distancia. Para encontrar a nuestra vecina más próxima, Próxima Centauri, tendríamos que viajar miles de kilómetros. Y en todo ese trayecto, entre esa naranja y la siguiente, no habría absolutamente nada. Ni aire, ni refugio, ni recursos. Solo un vacío hostil, gélido y mortal. Cruzar ese vacío no es como cruzar un océano. Es como intentar cruzar un desierto infinito a pie, sabiendo que la siguiente fuente de agua está a décadas de distancia de nuestra esperanza de vida. Pero supongamos, por un momento, que logramos construir una nave capaz de alcanzar velocidades que hoy nos parecen milagrosas. Aquí es donde chocamos contra el primer muro inamovible de la realidad: el límite de velocidad cósmico. Albert Einstein nos dejó claro que el universo tiene un portero implacable que no acepta sobornos. Cuanto más rápido intentamos mover un objeto con masa, más pesado se vuelve ese objeto y más energía requiere para seguir acelerando. Al acercarnos a una fracción significativa de la velocidad de la luz, la energía necesaria se vuelve infinita. No es solo que no tengamos el combustible, es que la física misma se vuelve nuestra enemiga. Y hay un peligro aún más mundano y letal. A esas velocidades, el espacio deja de estar vacío. Un simple átomo de hidrógeno o un microscópico grano de polvo cósmico, al chocar contra una nave que viaja al 10% de la velocidad de la luz, se convierte en un proyectil con la energía de una explosión nuclear. En el viaje interestelar, el universo se transforma en una galería de tiro, donde nosotros somos el blanco y el vacío es la munición. Luego está la tiranía de la ecuación del cohete. Para ir más rápido, necesitamos más combustible. Pero ese combustible tiene peso.
lo que significa que necesitamos aún más combustible para mover el combustible que ya tenemos. Es un círculo vicioso que devora cualquier diseño lógico. Incluso si recurriéramos a tecnologías teóricas como la propulsión por antimateria, algo que hoy solo existe en pizarras de físicos teóricos, la cantidad de energía necesaria para frenar una nave al llegar a su destino sería equivalente a la producción energética total de la Tierra durante siglos. Estamos hablando de un esfuerzo económico y logístico que ninguna civilización, por muy unida que esté, podría sostener sin colapsar su propia existencia en el proceso. Incluso si ignoramos la física y la economía, no podemos ignorar nuestra propia fragilidad. Somos el producto de 4.000 millones de años de evolución bajo condiciones ultra específicas, una gravedad determinada, una atmósfera protectora y un escudo magnético que nos resguarda de la ira del Sol. Fuera de nuestra burbuja, el espacio es una zona de muerte radioactiva. La radiación cósmica bombardearía el ADN de los astronautas de forma incesante, provocando mutaciones y fallos orgánicos mucho antes de que pudieran ver otra estrella de cerca. Sin gravedad constante, nuestros huesos se vuelven porosos, nuestros músculos se atrofian y nuestros fluidos corporales se redistribuyen de formas que el cuerpo humano no puede tolerar a largo plazo. Una misión interestelar no sería un viaje de exploración, sería un asilo de ancianos acelerado dentro de una caja de metal suspendida en la nada. El impacto psicológico de nacer, vivir y morir en un entorno artificial, sabiendo que nunca verás un horizonte natural, destruiría la cordura de cualquier tripulación antes de completar la primera centuria de viaje. Finalmente, debemos enfrentar el paradoxo de la motivación. ¿Qué sociedad invertiría el 100% de sus recursos en una misión cuyos resultados no se verán hasta dentro de 10, 20 o 50 generaciones? En un mundo donde nos cuesta planificar a 10 años vista, la idea de un proyecto milenario es una imposibilidad sociológica. Para cuando la información de un descubrimiento en otro sistema solar llegara de vuelta a la Tierra, la civilización que envió la nave podría haber desaparecido o haber cambiado tanto que los datos carecerían de valor. Es un suicidio logístico sin retorno. La conclusión es tan amarga como necesaria. Las estrellas están ahí para ser admiradas, no para ser tocadas. Son el recordatorio de nuestra pequeñez y de la escala inhumana del cosmos. Es probable que nunca crucemos el abismo en persona. Si algo de nosotros llega a visitar otros soles, no será nuestra carne, sino nuestros herederos de silicio. Sondas autónomas, pequeñas máquinas impulsadas por luz y gobernadas por inteligencias artificiales que no conocen el aburrimiento, el miedo o la muerte biológica. Ellos serán los cronistas de una galaxia que nos está vedada. Aceptar que somos prisioneros de nuestro sistema solar no debería ser un motivo de desesperación, sino un llamado de atención urgente. Si las estrellas son inalcanzables, si no hay un plan B en las profundidades del espacio, entonces este pequeño punto azul pálido en el que estamos parados es todo lo que tenemos y todo lo que tendremos. Cuidar este hogar no es una opción romántica o ecológica. Es la única garantía de que nuestra especie no se convierta en un breve y olvidado suspiro en la inmensidad del vacío. Las estrellas seguirán brillando mucho después de que hayamos desaparecido, impasibles, hermosas y, por encima de todo, infinitamente lejanas. Para comenzar a entender por qué las estrellas están fuera de nuestro alcance, primero debemos admitir una debilidad fundamental de nuestra propia arquitectura cognitiva. El cerebro humano es, por diseño evolutivo, incapaz de comprender las magnitudes del espacio profundo. Estamos programados para entender distancias que se pueden recorrer a pie, a caballo o, como mucho, en un vuelo transcontinental. Entendemos lo que significa 1 kilómetro, 10 kilómetros, quizás 1000.
Pero cuando nos asomamos al balcón del sistema solar y miramos hacia nuestra vecina más cercana, las palabras y los números que usamos, como billones de kilómetros o años luz, dejan de ser herramientas de comprensión para convertirse en abstracciones vacías, etiquetas que le ponemos a lo que no podemos visualizar. Hablemos de Próxima Centauri. Es nuestra vecina de al lado en términos galácticos, la estrella más próxima a nuestro propio Sol, situada a unos modestos 4,24 años luz. Para muchos, escuchar 4 años suena a algo manejable. Es el tiempo que dura una carrera universitaria o un ciclo olímpico. Sin embargo, ese año luz no es una medida de tiempo, sino una trampa de la escala. La luz viaja a casi 300.000 kilómetros por segundo. En el tiempo que te toma parpadear, la luz ya le dio la vuelta a la Tierra 7 veces y media. En un solo año, esa misma luz recorre unos 9 billones y medio de kilómetros. Ahora, multiplica eso por 4 y cuarto. Estamos hablando de aproximadamente 40 billones de kilómetros. La cifra es tan obscena que el cerebro simplemente se desconecta. Para que esa cifra tenga algún peso emocional, necesitamos una analogía que reduzca el cosmos a algo que podamos sostener con las manos. Y aún así, el resultado es aterrador. Supongamos por un momento que reducimos toda la escala del universo conocido para que la Tierra, este planeta gigante que tardamos horas en cruzar en avión, tenga el tamaño de un simple grano de arena. En esta escala minúscula, el Sol sería una pequeña canica o una naranja situada a unos 10 o 12 centímetros de distancia de ese grano de arena. Todo nuestro mundo, toda nuestra historia, nuestras guerras y nuestras catedrales se resumen en ese espacio de 10 centímetros. Ahora, si quisiéramos colocar en este modelo a Próxima Centauri, la estrella más cercana, ¿dónde creen que estaría? ¿En la habitación de al lado? ¿Al final de la calle? No. En esta escala donde la Tierra es un grano de arena, tendrías que viajar casi 300 kilómetros para colocar la siguiente naranja. Piensen en lo que eso significa. Tienes un grano de arena en la palma de tu mano, y la siguiente mota de materia significativa en el universo está a 300 kilómetros de distancia. Y lo más perturbador de este ejercicio no es la distancia en sí, sino lo que hay en medio. Absolutamente nada. Es un vacío tan perfecto y tan vasto que desafía cualquier noción de viaje. No es un océano que se pueda navegar, porque en un océano hay agua, hay corrientes, hay vida. El espacio interestelar es un páramo estéril, donde la densidad de la materia es tan baja que podrías viajar durante siglos sin encontrarte con un solo átomo que te sirva de guía. Estamos hablando de una soledad que no tiene paralelo en la experiencia humana. Regresemos a la Voyager 1, nuestra embajadora más veloz. Cuando decimos que viaja a 61.000 kilómetros por hora, suena impresionante. Es una velocidad que destrozaría cualquier vehículo terrestre en un segundo. Pero en el gran tablero de ajedrez cósmico, la Voyager 1 es más lenta que una tortuga intentando cruzar un continente. Si hoy mismo la Voyager 1 pasara por el lado de la Tierra con destino a Próxima Centauri, y si por un milagro de la física se dirigiera exactamente hacia allí, no llegaría en nuestra vida, ni en la de nuestros hijos, ni en la de nuestros tataranietos. Tardaría 74.000 años. Para poner eso en perspectiva, hace 74.000 años, los seres humanos modernos apenas estaban comenzando a salir de África. Todavía compartíamos el planeta con los neandertales. No habíamos inventado la agricultura, ni la escritura, ni la rueda. Ese es el tiempo que se necesita para cruzar apenas el umbral de nuestra casa estelar, con la tecnología más avanzada que hemos logrado poner en el espacio profundo. El problema es que la cultura popular nos ha malcriado. Hemos crecido viendo naves que saltan al hiperespacio o que activan motores de curvatura
con solo presionar un botón, cruzando galaxias enteras entre una escena y otra. Pero la física no tiene guionistas. En la realidad, el espacio no es un mapa lleno de puntos de interés. Es una negrura insondable que devora la luz y el tiempo. Incluso si pudiéramos construir una nave 10 veces más rápida que la Voyager, o 100 veces más rápida, el problema de la escala seguiría siendo insuperable para un organismo biológico que apenas vive 80 o 90 años. Mucha gente se aferra a la idea de que, eventualmente, la tecnología resolverá esto. Pero la tecnología no puede cambiar la geometría del universo. La distancia entre las estrellas no es un inconveniente técnico, es una barrera estructural. Para cruzar ese vacío, tendríamos que dominar energías que están órdenes de magnitud por encima de todo lo que nuestra civilización ha producido en su historia. No se trata solo de quemar más combustible, se trata de que el espacio mismo se expande y se presenta ante nosotros como un desierto que no ofrece nada a cambio del esfuerzo de cruzarlo. Y hay algo más, algo que a menudo olvidamos cuando nos dejamos llevar por el romanticismo de la exploración espacial: la protección del Sol. Vivimos dentro de una burbuja llamada heliosfera, una especie de escudo magnético y de viento solar que el Sol proyecta a su alrededor y que nos protege de lo peor que el universo tiene para ofrecer. Al intentar viajar a otra estrella, tendríamos que abandonar esa protección. El espacio interestelar es un campo de tiro de rayos cósmicos de alta energía, partículas que viajan casi a la velocidad de la luz y que despedazan las cadenas de ADN como si fueran papel. No solo es que las estrellas estén lejos, es que el camino hacia ellas es activamente hostil a la vida orgánica. A menudo escuchamos a los científicos hablar de la nube de Oort. Es una gigantesca cáscara de escombros helados que rodea nuestro sistema solar. Es la frontera final de la influencia del Sol. La mayoría de la gente piensa que una vez que pasas a Plutón, ya estás en el espacio interestelar. Nada más lejos de la realidad. Plutón es apenas el comienzo del vecindario. Para llegar a la nube de Oort, la Voyager 1 todavía tiene que viajar unos 300 años más. Y para salir de ella, para cruzar realmente el límite de nuestro sistema solar y entrar en el verdadero vacío, le faltan unos 30.000 años de viaje. Estamos atrapados en un pozo gravitatorio y magnético de proporciones tan gigantescas que incluso nuestras máquinas más rápidas apenas están rascando la superficie de la salida. La escala del espacio es el primer y más grande guardián de las estrellas. Es una muralla invisible que no requiere de centinelas ni de armas. Su sola existencia es suficiente para mantener a las civilizaciones confinadas en sus cunas biológicas. Cuando miras hacia arriba en una noche despejada y ves esa banda blanquecina de la Vía Láctea, no estás mirando destinos, estás mirando un cementerio de posibilidades. Cada punto de luz es un mundo que, aunque existiera y fuera perfecto para nosotros, está tan obscenamente lejos que el simple hecho de enviar un mensaje de «hola» y recibir una respuesta tomaría casi una década. Una conversación interestelar con el vecino más cercano es imposible en tiempo real. Un viaje de ida y vuelta es una imposibilidad generacional. La escala nos dicta una lección de humildad que nos negamos a aprender. Nos gusta pensar que somos especiales, que el universo nos espera, que somos los conquistadores de las fronteras. Pero el universo no tiene fronteras, tiene abismos. Y esos abismos son tan grandes que la luz misma, la cosa más rápida que existe, parece arrastrarse como un caracol cuando intenta cruzarlos. Si la luz tarda 4 años en llegar a la estrella de al lado, y nosotros somos seres que apenas pueden soñar con alcanzar una fracción de esa velocidad, la conclusión matemática es inevitable. Estamos mirando a través de un cristal blindado. Podemos ver el jardín del vecino. Podemos estudiar su composición química.
Podemos incluso contar sus planetas con telescopios potentes, pero nunca, bajo ninguna circunstancia dictada por la física actual o previsible, podremos caminar por su césped. Este es el choque de realidad que la parte 1 de nuestra investigación nos impone. El espacio no es solo grande. El espacio es una magnitud de vacío que anula la relevancia de la velocidad humana. Al final del día, no importa qué tan rápido corra una hormiga si intenta cruzar el Océano Pacífico. La hormiga morirá de vieja mucho antes de haber dejado atrás la espuma de la orilla. Nosotros somos esa hormiga, y el océano de vacío que nos rodea no tiene orillas a la vista. Esta inmensidad no es solo un desafío para los ingenieros, es una sentencia de aislamiento para nuestra especie. La distancia es la primera de las 5 leyes que nos encadenan a nuestro Sol, y es, quizás, la más honesta y brutal de todas. No hay forma de rodearla, no hay forma de ignorarla. El vacío es el soberano absoluto del cosmos, y nosotros somos apenas pequeñas chispas de conciencia atrapadas en una mota de polvo, rodeadas por una nada que no tiene fin. Si la inmensidad del espacio, con sus billones de kilómetros de vacío absoluto, fuera el único obstáculo, quizás nuestra terquedad humana encontraría una rendija por donde colarse. Después de todo, somos una especie que pasó de las carretas de madera a los motores de reacción en apenas un par de siglos. Tenemos esa fe ciega en el progreso lineal, esa convicción de que cualquier límite es simplemente una meta que todavía no hemos alcanzado. Pero aquí es donde chocamos con la segunda ley de nuestra prisión, una que no es negociable ni depende de la ingeniería, el límite de velocidad cósmico. Y para entender esto, no debemos mirar hacia el futuro de los motores, sino hacia la estructura misma de la realidad que Albert Einstein nos reveló hace más de 100 años. Solemos pensar en la velocidad como algo acumulativo. Si vas en un tren a 100 km por hora y lanzas una pelota hacia adelante a 10 km por hora, la pelota se mueve a 110. Es intuitivo, es lógico, es lo que vemos todos los días. Por lo tanto, nuestra lógica nos dice que si construimos un cohete y lo aceleramos durante mucho tiempo, eventualmente debería ir cada vez más rápido, sin detenerse nunca, hasta superar cualquier cifra que nos propongamos. Pero el universo tiene un portero implacable, una constante que actúa como una frontera física infranqueable, la velocidad de la luz. Y lo que hace que esta frontera sea tan cruel no es solo que sea un límite de velocidad, sino lo que le sucede a la materia cuando intenta acercarse a ella. Aquí entra en juego la famosa relación entre la energía y la masa. Para explicarlo de forma sencilla y sin recurrir a pizarrones llenos de ecuaciones, piensen en lo que significa mover un objeto. Para que algo se mueva, hay que darle energía. Si quieres que se mueva más rápido, necesitas darle más energía. En nuestro mundo cotidiano, esa energía se traduce casi exclusivamente en movimiento. Pero cuando nos acercamos a velocidades que son fracciones significativas de la luz, el universo empieza a comportarse de una manera extraña y aterradora. La energía que le inyectas a la nave deja de convertirse solo en velocidad y empieza a convertirse en masa. Es un concepto que parece sacado de un sueño febril. Imaginen que están empujando un carrito de supermercado. Al principio es ligero y fácil de mover, pero a medida que empiezan a correr más y más rápido, el carrito, sin que nadie le añada nada físico, empieza a volverse más pesado. Primero pesa como un automóvil, luego como un camión, luego como una montaña. Por mucho que empujen, por mucha fuerza que apliquen, el objeto se vuelve tan masivo que llega a un punto en el que ya no pueden acelerarlo más. Esto no es una falla de diseño del carrito, es una propiedad del espacio-tiempo. A medida que una nave espacial se acerca a la velocidad de la luz, su masa efectiva tiende al infinito.
Y para mover una masa infinita, necesitarías una cantidad infinita de energía. Literalmente, necesitarías toda la energía que existe en el universo entero solo para empujar una pequeña nave 1 kilómetro por hora más rápido. Este es el primer gran muro de la relatividad. Nos dice que incluso si tuviéramos una fuente de energía perfecta, una especie de motor mágico que no se agotara nunca, nunca podríamos alcanzar la velocidad de la luz. Estaríamos condenados a rozarla, a quedarnos siempre un paso por detrás. Y esto es un golpe mortal para el viaje interestelar humano. Porque si no podemos ir rápido, las distancias de las que hablamos en la primera parte se vuelven sentencias de muerte biológica. Si estamos limitados a viajar, digamos, al 10 o 20% de la velocidad de la luz, lo cual ya sería un logro tecnológico que requeriría civilizaciones enteras trabajando en conjunto, el viaje a la estrella más cercana seguiría tomando décadas o siglos. Pero supongamos por un momento que aceptamos este límite. Supongamos que decimos, está bien, viajaremos despacio, nos tomará 50 años llegar a Próxima Centauri. Aquí es donde el límite de velocidad nos tiende una trampa todavía más sutil y mortífera: el peligro de la energía cinética. En el espacio, la palabra vacío es un término relativo. No hay aire, es cierto, pero el espacio interestelar está salpicado de átomos de hidrógeno, de helio y de pequeñas partículas de polvo cósmico, restos de estrellas que murieron hace eones. En nuestra vida diaria, chocar con un grano de polvo es algo imperceptible, pero la física nos dice que la energía de un impacto depende del cuadrado de la velocidad. Si viajas a velocidades interestelares, la física se transforma en una pesadilla balística. A una fracción significativa de la velocidad de la luz, un simple átomo de hidrógeno, la cosa más pequeña y ligera que existe, se convierte en un proyectil de energía pura. Al chocar contra el casco de tu nave, ese átomo no rebota. Se desintegra y libera una lluvia de radiación gamma y partículas subatómicas que atraviesan el metal como si fuera papel. Ahora, imaginen chocar no con un átomo, sino con un grano de arena. A esa velocidad, un pequeño grano de polvo cósmico tiene la energía cinética de un camión de varias toneladas impactando a 100 kilómetros por hora. O peor aún, tiene el potencial destructivo de una pequeña bomba nuclear. Viajar por el espacio interestelar a gran velocidad es como intentar atravesar un campo de minas a ciegas. Cada metro que avanzas, te arriesgas a que un micrometeorito, invisible a cualquier radar, convierta tu nave y a toda su tripulación en una nube de plasma en millonésimas de segundo. Para protegernos de esto, necesitaríamos escudos de un grosor absurdo, quizás metros de plomo, o campos magnéticos de una potencia que hoy no podemos ni generar. Pero aquí volvemos al problema anterior. Si añades escudos pesados, añades masa. Si añades masa, necesitas más energía para moverte. Y si necesitas más energía, vuelves a chocar contra el límite de Einstein. Es un callejón sin salida matemático. Hay otro aspecto de la relatividad que a menudo se presenta como una ventaja en las películas, pero que en la realidad es una tragedia humana: la dilatación del tiempo. Einstein demostró que el tiempo no es algo universal, sino que fluye de manera distinta dependiendo de qué tan rápido te muevas. Si lograras viajar muy cerca de la velocidad de la luz, el tiempo para ti se ralentizaría. Para los astronautas, el viaje a otra estrella podría durar solo unos pocos años. Pero mientras ellos envejecen apenas unos meses, en la Tierra han pasado décadas o siglos. Esto crea una desconexión total con la especie humana. Imaginen una misión que parte hacia una estrella lejana. Los astronautas se despiden de sus familias. Debido a la dilatación del tiempo, cuando llegan a su destino y envían un mensaje de vuelta, todas las personas que conocieron han muerto hace mucho tiempo. La civilización que los envió podría haber colapsado,
o haber cambiado de idioma, o haber olvidado por completo por qué enviaron esa nave en primer lugar. El viaje interestelar no es solo un viaje a través del espacio, es un viaje de ida sin retorno al futuro de la humanidad. Sería una misión de exiliados temporales, fantasmas de una era pasada navegando hacia un destino que ya no tiene conexión con su origen. El límite de la velocidad de la luz es, en esencia, la forma en que el universo mantiene sus vecindarios separados. Es una regla de orden cósmico. Si pudiéramos viajar a cualquier velocidad, el universo sería un lugar pequeño, caótico y accesible. Pero al imponer esta barrera, la naturaleza asegura que lo que sucede en un sistema solar se quede en ese sistema solar. Es una cuarentena física. No importa cuánto mejoremos nuestros motores de iones, o si logramos dominar la fusión nuclear, siempre estaremos operando dentro de los márgenes de una ley que dice que la información y la materia tienen un techo de velocidad que no se puede romper. A veces, los entusiastas del espacio hablan de atajos, como los agujeros de gusano o el motor de curvatura, que permitirían doblar el espacio-tiempo para viajar más rápido que la luz sin violar técnicamente las leyes de Einstein. Pero hay que ser claros, hoy por hoy, estas son soluciones matemáticas en un papel que requieren cosas que no sabemos si existen, como la materia exótica con masa negativa. Es el equivalente científico a decir que podemos resolver el problema del hambre en el mundo inventando una manzana que se regenera infinitamente mientras la comes. Es matemáticamente posible en ciertos modelos, pero físicamente inexistente en nuestra realidad observable. Incluso si tales maravillas fueran posibles en el futuro remoto, el problema del límite de velocidad nos obliga a enfrentar una verdad incómoda. Somos seres locales. Nuestra biología, nuestra cultura y nuestra tecnología están adaptadas a un mundo donde las velocidades son bajas y las distancias son finas. El cosmos, por el contrario, opera en una escala de velocidad donde nosotros somos estáticos. El límite de la luz no es un desafío que debamos superar, es la definición misma de nuestra realidad. Es el muro de cristal que nos permite ver las estrellas, pero que nos prohíbe llegar a ellas en cualquier tiempo que tenga sentido para una vida humana. Al final, la velocidad de la luz es la medida de nuestra soledad. Nos dice que, aunque logremos ver mundos habitables a través de nuestros telescopios, siempre estarán a una distancia temporal que nos separa de ellos por muros de energía y masa imposibles de escalar. Estamos atrapados en el ahora de nuestro propio sistema solar, mientras que el resto de las estrellas viven en sus propios ahoras, separados por abismos de tiempo que ninguna nave de metal y carne podrá jamás acortar. La física no es cruel, simplemente es indiferente a nuestros deseos de expansión, y su primera regla es que nadie, absolutamente nadie, corre más rápido que la estructura misma del universo. Aun si lográramos, por algún milagro de la ingeniería, ignorar la vastedad del vacío y los límites impuestos por la relatividad, nos encontraríamos de frente con el obstáculo más mundano, pero a la vez el más insalvable de todos, el costo energético de mover cualquier cosa a través del espacio. En el mundo de la astronáutica existe una ley que los ingenieros llaman con respeto y temor la tiranía de la ecuación del cohete. Es una fórmula matemática simple, formulada originalmente por el científico ruso Konstantin Tsiolkovsky a finales del siglo XIX, pero sus implicaciones son una sentencia de muerte para cualquier sueño de colonización interestelar. Para entender esta tiranía, debemos entender cómo se mueve un cohete. A diferencia de un automóvil que empuja contra el asfalto, o un avión que se apoya en el aire, un cohete en el vacío no tiene nada de qué empujarse. La única forma que tiene de avanzar es lanzando algo hacia atrás. Es la tercera ley de Newton en su expresión más pura. Para cada acción hay una reacción igual y opuesta.
Ese algo que se lanza hacia atrás es el combustible quemado, el propelente. Aquí es donde empieza la tragedia. Para que el cohete se mueva hacia adelante, debe cargar con todo el combustible que va a quemar más tarde. Pero ese combustible tiene masa, y esa masa requiere a su vez más combustible para ser levantada y acelerada. Imaginen que quieren hacer un viaje por carretera a través de un desierto donde no hay gasolineras. Para llegar a su destino, necesitan llevar bidones de gasolina en el maletero. Pero el peso de esos bidones hace que el coche consuma más combustible, por lo que necesitan añadir todavía más bidones para compensar ese peso extra. En un coche terrestre, esto es un inconveniente. En un cohete interestelar, es una paradoja geométrica que crece de forma exponencial. Si quieres que tu nave vaya solo un poco más rápido, no necesitas un poco más de combustible. Necesitas una cantidad de combustible que crece logarítmicamente. Tomemos como ejemplo el cohete Saturno V, la maravilla tecnológica que llevó al hombre a la Luna. Era una estructura colosal de 110 metros de altura, casi tan alta como un edificio de 36 pisos. Sin embargo, cuando estaba en la plataforma de lanzamiento, más del 90% de su peso total era simplemente combustible. Casi 3.000 toneladas de queroseno y oxígeno líquido solo para poner una pequeña cápsula con 3 hombres en la órbita de nuestro satélite vecino. Ahora, intenten aplicar esa lógica a un viaje hacia otra estrella. Para alcanzar una velocidad que nos permita llegar a Próxima Centauri en un tiempo razonable, digamos un siglo, el tamaño del cohete necesario utilizando combustible químico tradicional sería superior al tamaño de todo el universo observable. Es una imposibilidad física absoluta. Los combustibles químicos, que son lo mejor que tenemos hoy, son como intentar cruzar el océano Atlántico en una balsa de papel usando un gotero para impulsarse. Por supuesto, los optimistas dirán que el futuro no pertenece a los químicos, sino a la energía nuclear. Y es cierto que la fisión o la fusión nuclear ofrecen una densidad energética millones de veces superior a la de cualquier combustible fósil. Pero incluso aquí, la matemática nos traiciona. Consideremos el proyecto Daedalus, un estudio teórico realizado en los años 70 para enviar una sonda automática a la estrella de Barnard. El diseño contemplaba una nave de 50.000 toneladas, de las cuales 45.000 eran puro combustible, pequeñas esferas de helio 3 y deuterio, que serían detonadas mediante rayos de electrones para impulsar la nave. Aún con esta tecnología casi divina, la sonda tardaría 50 años en llegar y no podría frenar. Pasaría de largo por su destino a una velocidad vertiginosa, dándonos apenas unos minutos de datos antes de perderse para siempre en la oscuridad. Y aquí tocamos un punto que a menudo se omite en las películas de ciencia ficción: el problema del frenado. Ir rápido es difícil, pero detenerse es igual de costoso. Si logras acelerar una nave al 10% de la velocidad de la luz para que el viaje sea corto, cuando llegues al otro sistema solar estarás viajando a 30.000 kilómetros por segundo. Si no quieres pasar de largo y perderte en el vacío infinito, tienes que dar la vuelta a la nave y encender los motores de nuevo para reducir la velocidad a cero. Esto significa que tienes que cargar con el combustible necesario para frenar desde el primer día del lanzamiento. El peso de ese combustible de frenado debe ser acelerado durante la primera mitad del viaje, lo que requiere una cantidad de combustible de aceleración que se multiplica de nuevo. La ecuación del cohete no perdona. Es un ciclo de retroalimentación de masa que devora cualquier intento de diseño lógico. Pero vayamos un paso más allá. Hablemos del santo grial de la energía, la antimateria. Según la famosa ecuación de Einstein, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. La aniquilación de materia y antimateria es el proceso más eficiente del universo.
convierte el 100% de la masa en energía pura. Un solo gramo de antimateria combinado con un gramo de materia liberaría una energía equivalente a la bomba atómica de Hiroshima. Parece la solución perfecta, ¿verdad? Con un par de toneladas de antimateria, podríamos, en teoría, enviar una nave a las estrellas. Sin embargo, la realidad es un balde de agua fría. Actualmente, no existen minas de antimateria. Tenemos que fabricarla átomo por átomo en aceleradores de partículas como el CERN. Si sumáramos toda la antimateria que la humanidad ha logrado producir en toda su historia, no tendríamos suficiente energía, ni siquiera para calentar una taza de café. Al ritmo de producción actual, nos tomaría miles de millones de años fabricar un solo gramo. Y eso sin mencionar el problema del almacenamiento. La antimateria no puede tocar nada. Si roza las paredes de un contenedor de metal, explota instantáneamente. Tendríamos que mantenerla suspendida en campos magnéticos perfectos que consumen, a su vez, una cantidad ingente de energía. La logística de construir una gasolinera de antimateria es, en sí misma, una tarea que requeriría la economía de un imperio galáctico que aún no tenemos ni estamos cerca de tener. Incluso si ignoramos el combustible y pensamos en otras alternativas, como las velas solares impulsadas por láseres gigantes desde la Tierra, el problema de la energía simplemente se traslada de lugar. Para empujar una nave de tamaño humano a velocidades interestelares usando luz, necesitaríamos un láser con una potencia de salida que supere toda la energía que consume el planeta Tierra en un año, concentrada en un solo haz y disparada de forma ininterrumpida durante décadas. ¿De dónde sacaríamos esa energía? Tendríamos que cubrir continentes enteros con paneles solares o construir una esfera de Dyson alrededor del Sol, solo para alimentar el motor de una sola nave. Estamos hablando de una barrera energética que no es solo técnica, sino existencial. Para que la humanidad se convierta en una especie interestelar, tendría que dejar de ser una civilización planetaria y convertirse en algo que consuma los recursos energéticos de sistemas solares enteros. Y aquí es donde la lógica se rompe. ¿Por qué una civilización que ya domina la energía de su propio Sol y que tiene recursos virtualmente ilimitados en su propio sistema solar, se tomaría la molestia de gastar el 99% de esos recursos en enviar a un puñado de individuos a otra estrella que, en el mejor de los casos, les ofrecerá lo mismo que ya tienen? La energía no es solo una cuestión de potencia, es una cuestión de viabilidad vital. El universo nos ha dado una cantidad generosa de energía en nuestro Sol y en los átomos de nuestro mundo, pero parece haber puesto un precio de entrada prohibitivo para salir de aquí. Es como si estuviéramos en una isla en medio del océano con madera suficiente para construir una balsa y pescar cerca de la orilla, pero no para construir un transatlántico que nos lleve a otro continente. Podemos movernos por nuestro patio trasero, la Luna, Marte, los asteroides, porque las distancias son cortas y los requisitos energéticos, aunque altos, son alcanzables. Pero el salto interestelar requiere un salto en la escala de energía que la física no parece permitir para una especie que todavía depende de recursos finitos. Incluso la idea de la recolección de combustible en el camino, como el estatorreactor Bussard, que propone usar un embudo magnético gigante para recoger los átomos de hidrógeno del espacio interestelar y usarlos como combustible en un motor de fusión, se enfrenta a la realidad de la fricción. A altas velocidades, el propio campo magnético necesario para recoger el hidrógeno actúa como un paracaídas, creando una resistencia que frena la nave tanto como el motor intenta acelerarla. Es, de nuevo, la física burlándose de nuestros intentos de encontrar un atajo. Al final, el sueño de viajar entre las estrellas se desmorona bajo el peso de su propio tanque de gasolina. No tenemos el combustible, no tenemos la energía para fabricarlo y no tenemos la capacidad de mover la masa necesaria para que un ser humano sobreviva al trayecto.
El universo es un lugar de una eficiencia brutal, y la energía necesaria para cruzar el vacío entre dos soles es una suma que la naturaleza no está dispuesta a prestarnos. Somos ricos en nuestro sistema solar, pero somos mendigos absolutos en el contexto de la galaxia. La energía es la moneda del cosmos, y el precio de un billete a las estrellas es más alto de lo que toda nuestra especie podrá ahorrar en toda su existencia. Aun si lográramos resolver el rompecabezas de la física y encontráramos una fuente de energía inagotable para impulsar nuestras naves, nos toparíamos con el muro más íntimo y difícil de derribar: nuestra propia naturaleza biológica. Existe una verdad incómoda que solemos ignorar cuando vemos películas de astronautas valientes explorando mundos lejanos. El ser humano no es una entidad autónoma. Somos, en realidad, un sofisticado subproducto de las condiciones ultra específicas de la Tierra. Cada célula de nuestro cuerpo, cada proceso químico en nuestro cerebro y cada centímetro de nuestra estructura ósea ha sido moldeado por 4.000 millones de años de evolución bajo una gravedad constante, una presión atmosférica precisa y la protección de un escudo magnético planetario. Intentar sacar al ser humano de esta cuna y lanzarlo al vacío interestelar durante décadas o siglos es como intentar que un pez de las profundidades sobreviva a una caminata por el desierto del Sahara. No es solo que el entorno sea hostil, es que nuestro diseño biológico es incompatible con la ausencia de nuestro hogar. Empecemos por el enemigo más silencioso y letal del espacio profundo: la radiación cósmica de alta energía. Aquí en la Tierra, vivimos protegidos por una doble armadura. Primero, el núcleo de hierro fundido de nuestro planeta genera una magnetosfera, un escudo invisible que desvía la mayor parte del viento solar y los rayos cósmicos. Segundo, nuestra atmósfera actúa como un filtro físico masivo. Para que tengan una idea, vivir a nivel del mar nos protege tanto como si tuviéramos una capa de 10 metros de agua sobre nuestras cabezas. Pero una vez que abandonamos esta burbuja de seguridad para adentrarnos en el espacio interestelar, nos convertimos en dianas andantes para partículas que viajan a velocidades cercanas a la de la luz. No estamos hablando de la radiación solar que los astronautas de la Estación Espacial Internacional experimentan, la cual ya es peligrosa. Estamos hablando de los rayos cósmicos galácticos, núcleos atómicos pesados que han sido acelerados por supernovas en los confines de la galaxia. Estas partículas son como balas subatómicas que no se detienen ante nada. Cuando una de estas partículas atraviesa el casco de una nave y choca con el tejido humano, no solo causa quemaduras o náuseas, desgarra las cadenas de ADN de forma literal. El cuerpo tiene mecanismos para reparar el daño celular, pero la radiación interestelar es tan constante y agresiva que supera cualquier capacidad de regeneración. Un viaje de 50 años hacia otra estrella significaría que cada célula de los astronautas sería impactada miles de veces, lo que resultaría en un deterioro cognitivo masivo, cataratas instantáneas, fallos orgánicos sistémicos y una probabilidad del 100% de desarrollar cánceres agresivos mucho antes de llegar a la mitad del camino. Y aquí está la ironía. Si intentamos proteger la nave con capas gruesas de plomo o metal, el impacto de los rayos cósmicos contra el escudo genera una radiación secundaria aún más peligrosa, una lluvia de neutrones y rayos gamma que termina cocinando a la tripulación desde adentro. Pero supongamos que inventamos un escudo de fuerza o una protección milagrosa contra la radiación. Todavía tendríamos que lidiar con la ausencia de gravedad o lo que los científicos llaman microgravidad prolongada. El cuerpo humano es extremadamente eficiente. Si no usas algo, el cuerpo lo desecha. En la Tierra, nuestros huesos y músculos trabajan constantemente contra la gravedad solo para mantenernos en pie. En el espacio, esa carga desaparece. En cuestión de días,
Los huesos empiezan a filtrar calcio hacia la sangre. Los astronautas en el espacio pierden entre un 1 y un 2% de su masa ósea cada mes. En un viaje interestelar de décadas, los esqueletos de los viajeros se volverían tan frágiles como el cristal. Sus músculos se atrofiarían hasta el punto de que el corazón, que también es un músculo, se encogería y perdería su capacidad de bombear sangre con eficacia. Hay un efecto aún más perturbador y menos conocido: el impacto en la visión y el cerebro. Sin gravedad que empuje los fluidos hacia abajo, la sangre y el líquido cefalorraquídeo se acumulan en la parte superior del cuerpo. Esto provoca lo que los médicos llaman el síndrome neuroocular asociado al vuelo espacial. La presión dentro del cráneo aumenta, aplastando literalmente los globos oculares desde atrás y deformando el nervio óptico. Los astronautas empiezan a ver destellos de luz incluso con los ojos cerrados, partículas cósmicas golpeando su retina, y su visión se degrada hasta la ceguera funcional. Imaginen llegar a un nuevo sistema solar después de 80 años de viaje, solo para descubrir que la tripulación es físicamente incapaz de ver el mundo que han ido a buscar, con cuerpos tan debilitados que la gravedad del nuevo planeta les rompería las piernas al intentar ponerse en pie. Y luego está el problema del microbioma. No somos solo humanos. Somos un ecosistema de billones de bacterias, hongos y virus que viven en nuestro intestino, nuestra piel y nuestros pulmones. Este ecosistema depende del contacto con el mundo exterior, la comida fresca, el aire cargado de microorganismos terrestres, el ciclo de las estaciones. En una nave interestelar, el entorno es un circuito cerrado y estéril. Estudios en la estación espacial han demostrado que, en aislamiento, el sistema inmunológico humano empieza a confundirse. Los virus latentes, como el del herpes o el de la mononucleosis, se reactivan ante el estrés del espacio. Al mismo tiempo, las bacterias comunes que viven con nosotros pueden mutar y volverse mucho más agresivas en un entorno de microgravidez. Una simple infección que en la Tierra se curaría con un antibiótico común podría transformarse en una plaga imparable dentro de una nave donde no hay aire fresco ni biodiversidad para equilibrar el sistema. Sin embargo, el desafío biológico más profundo no es físico, sino psicológico y evolutivo. El ser humano evolucionó para vivir en un mundo de horizontes abiertos, de cambios de luz, de sonidos de la naturaleza y de interacciones sociales complejas. Encerrar a un grupo de personas en una caja de metal del tamaño de un edificio pequeño, rodeados por el vacío absoluto y el silencio eterno, es una receta para el colapso mental. Existe un fenómeno llamado el efecto de la Tierra fuera de la vista. Los astronautas de la Luna sintieron una profunda conexión al ver la Tierra como una canica azul, pero los viajeros interestelares no verían nada. El Sol se convertiría en una estrella más entre millones, y el destino seguiría siendo un punto lejano e indistinguible. Esta soledad absoluta, combinada con el confinamiento sensorial, provocaría lo que los psicólogos llaman síndrome de solipsismo, donde la mente empieza a dudar de la realidad de todo lo que no sea ella misma. En una misión de varias generaciones, donde los que llegan no son los mismos que partieron, el problema se vuelve ético y sociológico. ¿Cómo educas a un niño nacido en una nave espacial? Un niño que nunca ha sentido el viento en la cara, que nunca ha visto un árbol real, que no entiende lo que es un horizonte que no termine en una pared de acero. Su biología seguiría pidiendo a gritos el entorno terrestre para el que fue diseñada, pero su realidad sería una prisión tecnológica. La falta de estímulos naturales y la endogamia genética necesaria en una población pequeña llevarían inevitablemente a una degradación de la salud mental y física de la especie. Somos una especie de nicho. Al igual que un koala, necesita sus hojas de eucalipto,
y un clima específico para sobrevivir. Nosotros necesitamos la magnetosfera, la gravedad de 9.8 metros por segundo al cuadrado, el ciclo circadiano de 24 horas y la compleja red de vida de la Tierra. No somos piezas intercambiables que se pueden mover de un sistema solar a otro como quien cambia un repuesto en una máquina. El espacio no es solo un lugar vacío que debemos cruzar. Es un medio biológicamente hostil que rechaza nuestra presencia en cada nivel imaginable, desde la escala molecular de nuestro ADN hasta la escala macroscópica de nuestro sistema esquelético. Incluso si lográramos crear una nave que simulara la gravedad mediante la rotación y tuviera jardines hidropónicos para darnos oxígeno y comida, seguiríamos siendo prisioneros de nuestra herencia evolutiva. No podemos llevar la biosfera entera de la Tierra con nosotros, y sin ella, el ser humano empieza a marchitarse. El viaje interestelar nos exige dejar de ser humanos para convertirnos en algo distinto, algo que pueda soportar la radiación, el vacío y el tiempo infinito. Pero si cambiamos tanto nuestra biología para sobrevivir al viaje, ¿seguiremos siendo nosotros los que lleguen al otro lado? La fragilidad de nuestra carne es, quizás, el recordatorio más humilde de que el universo no nos pertenece. Somos hijos de la Tierra, y nuestras células lo saben, aunque nuestra ambición intente olvidarlo. La biología es el ancla que nos mantiene unidos a este pequeño planeta, y esa ancla tiene una cadena muy corta que no alcanza a llegar a las estrellas. Incluso si lográramos, por un milagro que desafía todo lo que sabemos, vencer la tiranía de la distancia, la barrera de la luz, el hambre insaciable de energía y la fragilidad de nuestra propia carne, nos quedaríamos frente a frente con el obstáculo más frío, calculador y definitivo de todos: la lógica económica y la paradoja de la motivación humana. Vivimos en una sociedad construida sobre el retorno de la inversión, sobre resultados que se pueden medir en trimestres, en años o, como mucho, en décadas. Pero el viaje interestelar no juega bajo esas reglas. Es un proyecto que exige el sacrificio total del presente a cambio de un futuro que nadie que esté vivo para pagarlo llegará jamás a presenciar. Pensemos por un momento en lo que costaría, en términos de recursos puros, construir una sola nave interestelar. No estamos hablando de miles de millones de dólares, una cifra que hoy usamos para rescatar bancos o financiar guerras. Estamos hablando de una suma que superaría el Producto Interno Bruto combinado de todas las naciones del planeta durante siglos. Para construir una estructura capaz de albergar vida y energía para un viaje de 100 años, tendríamos que despojar a la Tierra de una cantidad obscena de materiales raros. Necesitaríamos extraer litio, neodimio, cobalto y platino en cantidades que probablemente agotarían las reservas estratégicas del mundo. En esencia, para enviar a unas pocas miles de personas a otra estrella, tendríamos que empobrecer sistemáticamente a los miles de millones que se quedan atrás. ¿Qué gobierno, qué corporación o qué sistema político sería capaz de sobrevivir a la decisión de canibalizar el bienestar de todo un planeta para financiar un sueño del que solo se beneficiará una minúscula fracción de la especie en un futuro remoto? Aquí es donde entra en juego lo que los sociólogos llaman el colapso de la lógica intergeneracional. Nuestra psicología evolutiva nos permite planificar para nosotros, para nuestros hijos y quizás para nuestros nietos. Pero no estamos diseñados para preocuparnos por el bienestar de alguien que vivirá dentro de 500 años, en un sistema solar que ni siquiera podemos ver con claridad. Una misión interestelar es, por definición, un acto de fe ciega. Es lanzar una botella al océano cósmico sabiendo que, cuando alguien la encuentre, la civilización que la envió podría ser apenas un recuerdo en los libros de historia o una capa de sedimentos geológicos.
Ningún inversor pondría capital en un proyecto cuyo éxito se medirá dentro de 10 generaciones. Ningún político pediría sacrificios a sus votantes hoy para que los tataranietos de esos votantes reciban un mensaje de radio desde Próxima Centauri, diciendo que el clima allí es agradable. Existe además una paradoja técnica muy cruel conocida como el problema de la espera. Imaginen que hoy, con un esfuerzo sobrehumano, lanzamos una nave que viaja al 1% de la velocidad de la luz. Tardará 400 años en llegar a su destino. Sin embargo, 100 años después de su partida, nuestra tecnología mejora y lanzamos una nave que viaja al 5% de la velocidad de la luz. Esta segunda nave, más moderna y rápida, rebasaría a la primera a mitad del camino. Los pioneros que se sacrificaron y partieron primero verían cómo una nave mucho más cómoda y avanzada los adelanta, llegando al destino siglos antes que ellos. Bajo esta lógica, nunca es el momento adecuado para partir. Siempre será más inteligente esperar otros 50 años a que la tecnología sea mejor, más rápida y más barata. Y así, la humanidad se quedaría eternamente en la plataforma de lanzamiento, esperando una innovación que siempre está a la vuelta de la esquina, mientras las estrellas se alejan en el tiempo. Pero supongamos que, contra toda lógica, partimos. El problema final es el de la comunicación. La información es el pegamento que mantiene unida a una civilización. Si enviamos una nave a 10 años luz, cualquier pregunta que les hagamos tardará 10 años en llegar y la respuesta tardará otros 10 años en volver. No hay forma de gobernar, de coordinar o de mantener una identidad cultural compartida con un retraso de 20 años en la conversación. Muy pronto, la colonia en el otro sistema solar dejaría de ser nosotros. Serían ellos. Se convertirían en una especie distinta, con sus propios problemas, su propio lenguaje y su propia historia, desconectados por completo de las crisis o los triunfos de la Tierra. El viaje interestelar no expande a la humanidad, la fragmenta hasta que deja de existir como una entidad cohesionada. Al llegar a este punto, debemos mirar atrás y ver el panorama completo. Hemos analizado 5 leyes implacables. Primero, la escala inabarcable que convierte el espacio en un desierto infinito. Segundo, el límite de velocidad de la luz que actúa como una frontera física infranqueable. Tercero, la tiranía de la energía que hace que mover una masa sea un suicidio logístico. Cuarto, la fragilidad de nuestra biología, un diseño perfecto para la Tierra, pero un error fatal para el vacío. Y quinto, el colapso de la lógica económica y social que nos impide trabajar en escalas de tiempo cósmicas. La suma de estas fuerzas sella nuestro destino de una manera que es difícil de aceptar para una especie tan ambiciosa como la nuestra. Las estrellas, esas luces que han guiado nuestra navegación, que han inspirado nuestras religiones y que han alimentado nuestra curiosidad científica, son, en realidad, inalcanzables. Son como los espejismos en el desierto, hermosos de observar, necesarios para darnos una dirección, pero imposibles de tocar. El universo nos ha permitido asomarnos por la ventana. Nos ha dejado estudiar la luz de soles lejanos y analizar la atmósfera de planetas remotos, pero nos ha prohibido cruzar el umbral. Somos, por derecho natural y por limitación física, una especie planetaria. Sin embargo, esta no es una historia de derrota, sino de una necesaria madurez. Durante décadas hemos vivido con la fantasía de que, si arruinamos la Tierra, siempre habrá otro mundo esperándonos entre las estrellas. Hemos usado la ciencia ficción como una válvula de escape para no enfrentar nuestra responsabilidad inmediata. Pero la física nos está enviando un mensaje urgente. No hay un plan B. No hay una balsa de salvamento interestelar. Si destruimos este pequeño oasis azul, no habrá un éxodo masivo hacia las Pléyades
o hacia el sistema de TRAPPIST-1. Moriremos aquí, en el mismo sistema estelar donde abrimos los ojos por primera vez. ¿Significa esto que la galaxia se quedará para siempre en silencio? Probablemente no. Pero los herederos de las estrellas no serán seres de carne y hueso. La única excepción a estas leyes son nuestras máquinas. Sondas autónomas, impulsadas por inteligencias artificiales que no conocen el paso del tiempo, que no necesitan oxígeno y que pueden esperar miles de años en hibernación sin perder la cordura. Quizás, en el futuro, enviemos pequeñas naves del tamaño de un sello, impulsadas por velas de luz y láseres potentes que transporten la suma de todo nuestro conocimiento, nuestra música y nuestra historia. Esas máquinas, hechas de silicio y luz, son las únicas que pueden heredar el vacío. Ellas serán nuestra memoria, navegando por océanos de negrura mucho después de que el último ser humano haya dejado de respirar sobre la Tierra. Seremos una civilización que envió embajadores de metal a mundos que nunca pudo ver, dejando un rastro de conciencia en un universo que, de otro modo, sería solo materia inerte. Aceptar nuestra limitación es el acto más revolucionario que podemos realizar. Reconocer que nunca viajaremos entre las estrellas nos obliga a mirar hacia abajo, hacia el suelo que pisamos, hacia el aire que respiramos y hacia la biosfera que nos mantiene vivos. Si las estrellas son intocables, entonces la Tierra se vuelve infinitamente más valiosa. Cada bosque, cada océano y cada especie que comparte este planeta con nosotros es un tesoro único en una distancia de billones de kilómetros a la redonda. El aislamiento cósmico es, en realidad, el argumento más poderoso a favor de la ecología y la paz mundial. No podemos huir de nuestros vecinos. No podemos mudarnos a otro barrio solar. Estamos atrapados los unos con los otros en esta pequeña habitación esférica suspendida en la nada. Por eso, la próxima vez que miren al cielo en una noche oscura y sientan esa melancolía por no poder alcanzar los puntos de luz, no se sientan pequeños ni derrotados. Sientan el peso de la responsabilidad. Esas luces están ahí para recordarnos lo afortunados que somos de tener un lugar que nos acepta, un lugar que nos protege y un lugar que nos permite existir. El universo es vasto, frío y mortal, pero aquí, en este rincón insignificante de la periferia galáctica, la vida encontró una forma de florecer. Cuidar la Tierra no es solo una opción ética, es la única garantía de supervivencia que tenemos. Porque la verdadera razón por la que nunca viajaremos entre las estrellas no es una falta de voluntad, sino una lección de humildad cósmica. El universo no nos pertenece. Nosotros pertenecemos a este mundo. Y es aquí, y solo aquí, donde nuestra historia debe encontrar su propósito y su permanencia. Las estrellas seguirán allí, distantes y magníficas, como un recordatorio eterno de que lo más valioso que encontraremos jamás en el cosmos es lo que ya tenemos bajo nuestros pies.